Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy, que también está enfocada al tema de la bondad y de la compasión. ¿Eh? Y vamos a hacer un poco de resumen del último día para poner en el contexto, como dice el Dalai Lama, que la bondad y la compasión no son un lujo para la sociedad moderna, sino en realidad son una necesidad, porque si no vamos a exterminarnos. ¿Vale? Eh, Charles Darwin, que es un escritor muy famoso en el tema de la evolución, dijo que todas las sociedades que han sido o que poseen personas o seres humanos más amables, empáticos y generosos son civilizaciones más fructíferas y más duraderas. O sea que estas cosas son interesantes a la hora de ponernos en el contexto histórico y filogenético. Por eso, y como vemos que el ambiente a nivel mundial no está tan favorable, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es cada uno encender su propia vela. Aquí la responsabilidad la tenemos principalmente con nosotros mismos y con nuestro entorno más cercano, ¿no? Porque si uno intenta cambiar su pequeña parcela, esto es por diseminación, las luces se van prendiendo y al final las cosas pueden cambiar, ¿no? Muchas veces si queremos transformar el mundo, ¿no? Pues hay un dicho que dice, más que transformar el mundo, empieza por ti mismo, ¿no? Primero, cámbiate tú mismo y luego ya veremos qué se puede transformar, ¿no? Estos aspectos son interesantes. Entonces, eh, hoy vamos a darle un enfoque a la sesión comentando qué habla la tradición meditativa de hace miles de años sobre este aspecto de la bondad y la compasión. ¿De dónde procede? ¿Vale? Porque es verdad que hemos comentado anteriormente que a nivel científico y a nivel psicológico, tanto la meditación desde el aspecto de mindfulness, ser consciente de lo que estás sintiendo mientras lo estás sintiendo, situándose del presente, ¿vale? Este aspecto de la conciencia como el aspecto de la afectividad, que es algo connatural al ser humano y sobre todo a los mamíferos, ¿vale? Se está dando cuenta el mundo de la psicología y de la neurociencia, son herramientas muy potentes, por un lado, en la terapia y por otro lado, en la prevención de los problemas emocionales, mentales y de salud. ¿Mm? Entonces, puestos en este contexto, vamos a hacer un poquito de historia y esto, que ahora, como he dicho antes, simplemente se constata a nivel occidental, a nivel científico, se remonta a hace miles de años y dentro de la tradición budista y de la tradición del yoga se hablaba de los 4 estados inconmensurables de la mente, ¿vale? O los 4 estados sublimes de la mente. Y estos eran la bondad, la bondad que se llama Maitri o Metta, ¿vale? La bondad, la compasión que se llama Karuna, la alegría que se llama Mudita, ¿vale? Y la ecuanimidad, ¿de acuerdo? Entonces, estos aspectos del estado de la mente favorables para el bienestar individual y la evolución, no solo de la persona, sino de su entorno y de la humanidad, son fortalezas que se pueden cultivar. ¿Por qué? Porque lo digo esto porque antes la gente decía, bueno, yo es que he nacido así, soy así. Y como soy arisco, soy seco, soy poco empático y soy tal, eso, así como nazco, me voy a morir, ¿no? Esto lo habéis oído, ¿no? Y esto la ciencia lo ha demostrado que no es así. Porque cuando empezaron a demostrar que el cerebro es neuroplástico, que cambia la sinapsis, las neuronas y la hemodinámica del cerebro, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, las cosas pueden cambiar. Entonces, nos han puesto la pelota en nuestro alero, ¿no? Es decir, vamos a ver, sí, uno nace con su genética y con su personalidad, y esto es indudable, ¿vale? Incluso, sabes que en Occidente les gustan mucho los porcentajes. Parece ser que el componente genético está entre el 55 y el 60% del, de- o sea, el carácter está impreso en el manual genético, ¿no? Pero tenemos un margen que se llama la que tú haces
con tu cerebro y con tu carácter para poder transformar tu mundo de acción o tu mundo de relación. Sí, perdona, silenciaros. A ver, si no. Yo, aquí, espera, yo también puedo silenciar. A ver. ¿Tú puedes silenciarte? Es que hoy no llevo las gafas y no te puedo silenciar. ¿Te ayudo? Es que no aparece en este menú. Sí, generalmente yo dame aquí a un botoncito Mira, y la silencio. igual es ahí abajo. Aquí. Sí, es ahí. A ella, sí. Es que los demás están silenciados, creo. ¿Es arriba? No, pone solicitar inicio de vídeo. No, no sale. ¿Eh? Un pico. ¿Tú tienes? Ah, sí. Vale, pues mira. Vale. Me van a dejar unas gafas por si acaso. Claro. Mire, de todas formas, sí, yo. Si no podéis, baja el volumen de tu ordenador y así no Ya. vemos nada. Sí. Espera, voy a que me dejen las gafas. Bueno, vamos a ir siguiendo un poquito. Estos son los inconvenientes del directo. Bien. Entonces, estábamos comentando esto de los 4 estados inconmensurables de la mente. Y que es una fortaleza o es una herramienta. Sí, creo, sí. Hizo la luz. Sí, no está. ¿Has encontrado? Es que yo no me gusta. Siempre suele estar aquí. No, claro, no. Bueno, coméntalo para que se silencien ellos. Dios sabe. Sí, generalmente en este botón, en este está. Bueno, Ahora se han caído. sí. Ahora de momento parece. Es solamente Mencia, los demás a todos. Y María Ángeles tampoco está silenciada. Vale, bueno. Vale. Seguimos. Brevemente, porque en realidad lo más importante es un poco la práctica que vamos a hacer, aunque sí que es verdad que os voy a dar algunos detalles o pequeñas prácticas que podemos hacer, aparte de la meditación formal, como generalmente le hemos hecho habitualmente durante el curso, durante muchos años, que hablábamos de Metta y de Tonglen, cómo se utiliza la respiración para compartir la bondad y la compasión, cómo se utiliza el sonido, las afirmaciones positivas también para compartir la bondad y la compasión, que son energías que tiene el ser humano, ¿no? Dentro de una práctica formal, que las tenéis en el libro y las tenéis grabadas, tanto en el canal YouTube nuestro como el de Vicente Simón, hay un montón de meditaciones sobre la bondad y la compasión. Pero vamos a dar como unos pequeños tips, vamos a hacerlo un poquito más, como más práctico, ¿no? O por lo menos lo que yo hago. Yo voy a decir lo que yo hago, porque yo generalmente lo que os cuento es lo que yo he vivido y lo que he experimentado. Es verdad que llevo muchos años con esto y vas aprendiendo cosas y vas cambiando unas, cogiendo otras. Dentro de esas posibilidades, pues bueno, todas funcionan bastante bien. Entonces, recordaros los 4 estados inconmensurables de la mente, que podría ser cómo generar emociones positivas, cómo a partir de ese estado mental en el cual cultivamos, porque si podemos cambiar, si la epigenética nos dice que según lo que hagamos podemos cambiar el cerebro y la mente, eso que hacemos se llama cultivar. Cultivamos una serie de actitudes, una serie de aspectos que son favorables a ese cambio neuronal. Entonces, los 4, los voy a repetir, son la bondad, ¿vale? Que decíamos que era meta o maitri, la compasión, que llamamos karuna, ¿vale? La ecuanimidad, que era upekkha, y la alegría, que era, ¿vale? Los nombres son curiosos, pero bueno, más o menos. Pero esto es muy típico porque está, como os he dicho,
dentro de del contorno, del contexto de la meditación, tanto en el mundo del yoga y en el hinduismo, en el Vedanta, como dentro del contexto budista, que son generalmente los que más conocemos, sobre todo en Occidente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, brevemente, lo que la ciencia ha demostrado es, podemos cambiar nuestros estados mentales favorables a emociones positivas, fructíferas, para nosotros y para nuestro entorno, ¿vale? Que esos cambios están demostrados ya científicamente, ¿de acuerdo? Que mejoran la salud también y la longevidad. ¿Por qué? Porque el que tiene una vida más alegre, más amable, con un mayor bienestar emocional, se ha demostrado que vive más años. Y al revés, todos los contextos de emociones negativas, como son el aislamiento, el odio, el rencor, todos esos aspectos negativos y emocionales, lo que hacen es que la persona tiene peor salud, enferma antes y tiene menor longevidad. O sea que desde el aspecto del bienestar físico está demostrado. ¿Por qué? Porque las emociones positivas también, y esto es muy importante en meditación, lo hablamos mucho, activan directamente el sistema simpático, que es el de la alerta y del estrés, ¿vale? Y con eso lleva a un desequilibrio en el cortisol, que habéis hablado mucho del famoso cortisol, ¿vale? La glándula suprarrenal y toda la secreción del cortisol, es decir, lo que llamamos la inflamación crónica, es decir, todas esas emociones negativas, esas sensaciones de tensión, de malestar, de rencor, de aislamiento, de poca empatía, al primero que le perjudican es a nosotros mismos, tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional. Y, por supuesto, a nuestro entorno más cercano y así como ondas concéntricas. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es una razón importante. Saber que podemos cambiar, que la bondad y la compasión, las emociones positivas, son fortalezas innatas y universales del ser humano, que todo el mundo las puede cultivar y que al final ya depende de nosotros, de no solo saberlo, sino también hacerlo. Porque lo que cambia no es no solo saber que es bueno ir a la gimnasia o al yoga para mantenerse bien físicamente, sino si lo sabes pero no vas, pues tampoco te cunde mucho, ¿no? No hay ningún cambio. Pues esto es un poco lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, no me deje nada, lo que quería comentaros, ¿vale? Acordaros, muy importante, que las emociones negativas llevan a estados de aislamiento social, de soledad y de hostilidad. ¿Ves? Justamente lo contrario a cultivar las emociones positivas, la empatía, el entendimiento, la cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? La sociabilidad. Esto es muy importante a nivel físico y a nivel fisiológico. Bien, entonces, vamos a hacer un poco de repaso de lo que hemos ido haciendo en este trimestre, enero, febrero, marzo, que ya os habréis dado cuenta que hemos utilizado mucho la bondad y la compasión. ¿Por qué? Porque la compasión, ¿qué es en esencia? La compasión es cuando nos damos cuenta de que estamos sufriendo, tanto a nivel físico o a nivel emocional, que es darnos cariño. Es decir, es dar el cuidado, el cariño y el afecto que daríamos, por ejemplo, a nuestra madre cuando nuestra madre estuviera enferma. Pues ese mismo cariño, afecto y empatía es darnos también a nosotros mismos cuando somos conscientes de que estamos sufriendo. Por eso uno de los aspectos muy importantes y muy complementarios de mindfulness o de la conciencia es reconocer que estamos sufriendo, porque hay muchas veces que nos evadimos del sufrimiento. Primero no lo reconocemos, pero otras veces lo que hacemos es que nos escapamos. Y entonces, como nos escapamos o evitamos, nunca enfrentamos el sufrimiento y entonces no lo podemos resolver. Vamos, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes y una de las prácticas más sencillas, cortas y eficientes, ¿vale? Es lo que se llama la pausa de la compasión. Es decir, cuando estamos sufriendo, en vez de hiperactivarnos, lo más conveniente sería pararnos, ¿no? Se llama pausa de la compasión. Nos paramos, estamos sufriendo. Entonces, somos conscientes de lo que está sucediendo en nosotros, lo sentimos y decimos, esto es un momento de sufrimiento. Estoy sufriendo. Entonces, soy consciente y lo vivo y lo acepto. ¿Me entendéis? No me escapo. Entonces, a partir de esa aceptación, de ese darse cuenta, ¿vale? Puedo hacer algo. ¿Cuál es el siguiente paso dentro de esta pequeña práctica de 3 pasos? Es el sufrimiento, es parte de la vida. Todos los seres humanos sufrimos. O sea, el sufrimiento no es una cosa que me pasa a mí solo. Generalmente el sufrimiento
es, aparte de ser un gran maestro, es una situación que compartimos todos los seres humanos, ¿vale? Posiblemente para aprender, pero bueno, en esencia, el sufrimiento no es una cosa solo de nosotros, no es el pobre de mí que solo me pasa a mí que sufro, sino todos sufrimos y vamos a seguir sufriendo y vamos a tener dolor mientras que la vida vaya fluyendo, ¿no? Por lo tanto, lo primero es tener conciencia del sufrimiento, ¿vale? Reconocer que todos los seres humanos sufrimos, se llama humanidad compartida, compartimos la naturaleza del sufrimiento, y luego, como nos damos cuenta que estamos sufriendo, nos damos compasión. ¿Qué ventaja tiene la pausa se llama en realidad, pausa de la autocompasión? Porque nos damos compasión y cariño a nosotros mismos, afrontando que estamos sufriendo, aceptándolo, ¿vale? Y reconociendo que es una situación que todos los seres humanos participamos de ella. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Aparte de que en ese momento nos damos cariño y nos sentimos mejor, dejamos un poco esa hiperexigencia tan habitual que tenemos, porque lo normal, y sobre todo en Occidente, es que estamos sufriendo y encima nos damos caña. O sea, mira qué burro soy, mira no sé qué, en vez de estamos sufriendo y nos cuidamos, nos damos cariño, pues hacemos todo lo contrario, ¿no? La ventaja que tiene también es que cuando practicamos esa pausa de la autocompasión con nosotros mismos, aparte de mejorar, es más fácil entender el sufrimiento de los otros seres que están alrededor nuestro, de los sufrimiento o de los errores emocionales o de las cosas. Es decir, todo no sé, es un dicho antiguo también que todo el mundo nos equivocamos, nadie es perfecto, ¿no? Esto es dentro de la tradición cristiana. Entonces, como nadie es perfecto, pues, oye, en la tradición cristiana se habla del perdón, aquí se habla de la compasión, de la autocompasión, ¿no? Pues entonces favorece el poder comprender el sufrimiento, los errores de otros seres humanos que como nosotros están inmersos en un montón de circunstancias que nos han llevado a este momento de sufrimiento, ¿vale? Entonces, la pausa de la compasión es una práctica corta que la podemos hacer en cualquier momento, podemos retirarnos 2 o 3 minutos, tampoco es muy compleja, ¿vale? Y la podemos hacer pues, de una forma más o menos fácil, ¿eh? Luego, eh, como os he dicho antes, también podemos ir un poco más. Podemos tener una pausa de la compasión un poco más genérica y de otro sufrimiento, o podemos darnos cuenta que ese sufrimiento viene, ¿por qué? Por una emoción aflictiva, por una herida emocional, que es lo que hablábamos, ¿os acordáis que cuando hablábamos de las heridas emocionales y los sentimientos duros que tienen que ver con esas reacciones que tenemos a las heridas emocionales? Bueno, pues podemos, si tenemos un poquito más de tiempo, si en vez de 2 minutos tenemos 5 minutos, podemos adentrarnos y ver, eh, indagar por qué se ha producido ese sufrimiento, si es por una emoción, si es por una herida, si es por un pensamiento rumiante que no podemos quitarnos de la cabeza, que también son muy frecuentes, esos tipos de pensamientos obsesivos que nos complican tanto la vida muchas veces, ¿vale? Y luego hablábamos también de un tema muy interesante que este año sí que hemos abierto, que es el tema de las sombras, ¿eh? El territorio sombrío. Yo creo, a mí me parece verdaderamente interesante esto de las sombras. ¿Qué son las sombras? Las sombras son sentimientos, emociones negativas sobre nosotros mismos, que tiene que ver fundamentalmente con cinco aspectos, que todos los vais a reconocer. Uno, sentimiento de inferioridad, de inseguridad, sentimiento de inferioridad, sentimiento de insatisfacción, miedo y culpa. Yo creo que esto es como el sufrimiento, esto es universal. Todos en algún momento tenemos lo que llama ese territorio sombrío, que son esos sentimientos, antiguamente se llamaban de no ser adecuados, de no ser suficientes, ¿no? Pues estas cosas vienen a menudo a la mente y no las sabemos gestionar muy bien. Entonces, para estas sombras que cada día o en muchos momentos del día están presentes, también la compasión y la conciencia son fundamentales. Se pueden utilizar esas pequeñas pausas. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, este hombre que lo dice muy bien, Pablo II? Él dice que primero hay que reconocer la sombra, no evitar la sombra. Y a la sombra hay que mirarla con ternura, hay que mirarla con cariño, con afecto. Porque, como decíamos con las emociones, la metáfora de Thich Han, ¿no? Que decía que es la madre que acuna al niño que llora. Entonces, la madre es la conciencia y la compasión, y el niño es la emoción negativa, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante. Dentro de otro aspecto,
podemos darnos cuenta que a menudo muchas de las cosas que emocionalmente nos desequilibran tienen que ver con estos aspectos sombríos de nosotros, de nuestro propio inconsciente, porque la gracia un poco que tiene la sombra es que son procesos bastante inconscientes que no hemos resuelto con los años, ¿no? Así como las emociones o los pensamientos rumiantes están muy patentes en el consciente porque lo estamos continuamente repitiendo, ¿no? La ira, el odio, la rabia, las cavilaciones rumiantes, etc. La mente está muy, muy presentes, ¿no? Los vemos claramente, ¿no? Muchas veces lo otro no, lo otro es muy subterfugio. La sombra está ahí atrás. ¿Por qué? Porque está en el inconsciente. Nadie puede reconocer que se siente inseguro, muchas veces no lo reconoce, que la insatisfacción es una propia esencia de la vida, pero bueno, también la insatisfacción nos mina mucho, ¿no? En el inconsciente, la inseguridad, o sea, el miedo que tiene su aspecto positivo en el sentido de la supervivencia a nivel psicológico es muy dañino, ¿vale? Pues la culpa, madre mía, la culpa, y sobre todo en nuestro ámbito occidental, ¿no? Pues la culpa nos la han inculcado a fuego lento, ¿no? Entonces hay muchos aspectos emocionales y dolorosos a nivel mental por el tema de la culpa, ¿no? Entonces, es interesante que intentemos alumbrar esas sombras, iluminar esas sombras, darnos cuenta de que están en nuestro subconsciente y que las podemos revertir. O sea, es decir, la reversión de la sombra es simplemente iluminarla. Cuando tú tienes un aspecto de sombra, simplemente aportándole luz ya desaparece la sombra. Como metáfora, me refiero. Pues a nivel psicológico, la metáfora de la luz es la consciencia, el darse cuenta y mirarla, contemplarla con bondad, con cariño, con compasión. En vez de decir tal, al revés, nos damos cariño, ¿eh? La miramos con compasión. Entonces, si nos vamos dando cuenta, tanto a nivel del día a día, en el mundo diario, con las ofensas, con las heridas emocionales, en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, como a nivel en la práctica meditativa con los pensamientos rumiantes, esas que mucha gente está con los pensamientos obsesivos, no te puedes quitar esto de la cabeza, las emociones aflictivas, las dolorosas, las sombras. ¿Os dais cuenta? Primero que hay que tenemos que ser conscientes de que eso está ahí, pero la herramienta más potente para poder sanarlas es la compasión, es la generosidad, es la bondad. Y entonces, por eso es tan importante cultivarla, porque hay gente que es verdad que es mucho más empático de naturaleza, mucho más generoso, bondadoso, pero hay gente que a lo mejor no le nace tanto, pero lo puede desarrollar, lo puede cultivar. Como la atención se puede cultivar y se puede desarrollar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué pasa cuando utilizas esta generosidad mucho tiempo con algún tipo de persona Sí. que no es fácil de trabajar con ella, tal y cual, y la situación viene a ser la misma? O sea, que yo a lo mejor digo cosas que no son, pero que a veces el exceso de generosidad también te agota a ti mismo porque has Sí. intentado Exacto. por todos los medios. Este es un tema muy interesante. ¿Habéis escuchado ahí el comentario del compañero? Bueno, lo que él comenta es que muchas veces en las relaciones humanas hay personas que son extremadamente generosas o abiertas a ofrecer bondad y compasión y no tienen un retorno, podríamos decir. Incluso muchas veces, pues parece que es como contraproducente, ¿no? Bien. Hay un dicho que a mí me parece muy interesante y me gusta mucho, es: yo no hago cosas buenas por ti para que tú me quieras. Yo hago buenas cosas por ti porque yo te quiero. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, muchas veces lo que pasa es que amamos a una persona, o la entendemos, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros hermanos, en casos o nuestra pareja, muchas veces. Entonces, inconscientemente nosotros queremos a una persona porque queremos un retorno o esperamos un retorno afectivo, que en el fondo, pues, tiene su lógica. Pero el tema es que la bondad y la compasión es una herramienta, es un cultivo, es una fortaleza que depende de ti, no depende de la respuesta del otro. No sé si me explico. Eso es lo que hay que tener muy claro. Yo hago algo porque es bueno para mí. La respuesta del otro es un problema suyo. Yo aprendo a darme cuenta de eso, de lo bien que yo me encuentro
cuando hago cosas positivas, indiferentemente de que me contesten de forma positiva o no. Si me reconocen, mejor, porque todos los seres humanos queremos ser reconocidos. Pero no tiene, no, o sea, no es la base fundamental de la compasión. No es la base fundamental de la bondad, de la generosidad. La base fundamental, lo que se llama amor incondicional, por eso se llama incondicional, es que tú lo haces porque, primero, te nace, te sientes bien y porque tú quieres a esa persona. Aunque esa persona no te quiera de la misma forma o no te reconozca lo que haces, si tú lo haces por eso, al final caes en una trampa. Tú lo tienes que hacer porque tú te sientes bien, no para que te quieran, sino porque tú quieres a esa persona. Y cuando cambias esa actitud es cuando las cosas cambian. Porque si no, inconscientemente estamos entrando como en una negociación. Yo hago esto para que tú me reconozcas y tal. ¿Me entendéis? Es muy sutil, pero es muy importante. Muy importante. Porque entonces no es ese Maitri, no es esa karuna, ¿no? En esencia. Y hoy está demostrado que aunque no te reconozcan, que aunque no tengas ese feedback afectivo, solamente el hacerlo ya te beneficia. Y déjalo, porque eso es una semilla que tú has plantado. Y la semilla ya florece. Tú sigue cuidando esa semilla, dándole cariño, dándole agua, dándole cuidado. Yo te aseguro que esa semilla, si has plantado esa semilla, y esa semilla es positiva, fértil y fecunda, como es la semilla de la bondad y la compasión, antes o después tiene su fruto y florece. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Bien, no sé si he contestado a tu pregunta. Me alegro. Bien, Fernando, sí, Fernando, dime. mira, una duda. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Sí, En que hay que sembrar esa semilla y lo haces por ti. Pero estoy conociendo algún caso de personas que son muy bondadosas, muy generosas con todos, sí, y luego esas otras personas como que se están acostumbrando a recibir siempre de estas personas y estas personas siguen dando y hasta que llega un punto que estas personas sufren, incluso llegan a enfermar porque no reciben. sí. Ay, ¿eso qué sería? Vale, pues mira, te voy a explicar. Eh, en realidad, cuando tú te vas cultivando, y sobre todo si vas cultivando conciencia y bondad compasiva, ¿vale? Que quizás esas personas tan generosas, tan bondadosas de nacimiento, deberían practicar lo que se llama la conciencia, es decir, el discernimiento. Y mira, mientras me vas a colocar en lo que quería decir ahora. Porque hay dos aspectos fundamentales en la vida que tenemos que practicar. Uno, vamos a empezar por el segundo, o que puede ser el primero, porque esto es como las dos caras de una moneda, ¿no? La bondad y la compasión, pero lo siguiente se llama discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? La tradición antigua del yoga lo llama viveka. Viveka es en psicología, discriminar certeramente. O sea, una discriminación certera. Es decir, tú estás haciendo cosas positivas por una persona, amando a una persona. Si no tienes esa discriminación certera, no tienes ese viveka, ¿vale? Quizás no puedas saber que todo tiene un límite. Y que, como decía, o sea, amar demasiado a gente que no lo puede absorber le puede perjudicar. Eso es el tema de muchas veces de la hiperprotección de los padres con los hijos. Esto os suena, ¿no? ¿Vale? Antes, en nuestras generaciones más antiguas, abuelos y padres eran excesivamente estrictos, poco afectivos, y nuestra generación como padres creo que nos hemos pasado, ¿no? Entonces, tenemos que saber, tenemos que tener bondad y compasión, pero tenemos que trabajar viveka, discernimiento, discriminación certera, se llama en psicología. Este viveka es lo que nos da, es decir, hasta aquí no me interesa, hasta aquí en este momento, hasta aquí en este momento, y ahora no voy a tener ni odio ni rencor, pero no, esto no es necesario. Es decir, no darle todo a las personas de nuestro entorno es positivo para ellos y para nosotros. Por eso que quería entrar en esta última parte, es decir, necesitamos bondad y compasión, ¿vale? Karuna, pero también necesitamos viveka. Esto, en la tradición del Dharma budista, se habla de que para que el ave del Dharma pueda volar, necesita sus dos alas.
Una es la sabiduría y otra es la bondad compasiva. La sabiduría es viveka, la consciencia, el discernimiento. ¿Mm? Las dos cosas hay que cultivarlas, porque si no muchas veces podemos caer en estos casos de desequilibrio. Que generalmente la persona que nace ser ser bondadoso o compasivo es que mucha gente es de naturaleza. Y es verdad que hay veces que necesitamos algo de viveka, de discernimiento, ¿no? De decir, no te voy a perjudicar, pero te voy a dar esta bondad y compasión con el discernimiento de que tiene que ser a las dosis que tú puedes asimilar o que sean favorables para tu evolución y el crecimiento. Porque si lo hacemos de una forma poco discernidora, podemos favorecer que los niños o los jóvenes no se valgan por sí mismos. Si les damos todo, estaba leyendo precisamente esta tarde algo sobre ese tema y es verdad que muchas veces protegemos tanto a los niños que luego no saben enfrentarse a las piedras del camino. Le quitamos tantas piedras a nuestros hijos que luego cuando llegan las piedras no saben cómo hacerlo. Entonces, me ha venido muy bien, Teresa, esto. No sé si he contestado tu pregunta, ¿vale? De alguna forma, lo que pasa que es difícil que uno se dé cuenta esto, ¿no? Pero igual que se puede cultivar esta herramienta de esa fortaleza que es la bondad y la compasión, yo creo que debemos, y sobre todo en la meditación, podemos cultivar lo que es la consciencia, la viveka. Y vamos a hacer, para terminar, uy, es que estoy hablando mucho. Vamos a dejar un poco el contexto de ir un poco más en viveka. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más importantes para tener discernimiento, que lo iremos viendo a partir de la semana que viene, es este contexto, esta ayuda que se llama el presente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto del presente? Porque en meditación siempre habéis oído hablar mucho del presente, que hay que tener la mente en el presente. Y efectivamente, para que la mente no se disperse, tenemos esta instancia del presente para cuando nos hemos ido del presente, volver otra vez a él. ¿Por qué? Porque el presente es la vida. ¿Mm? Y acordaos de eso que dice John Lennon. La vida es aquello que sucede mientras que nosotros estamos en otras cosas. O sea que en la vida no nos enteramos. ¿Vale? Entonces, nuestra idea principal es vivir la vida, porque la vida es un regalo y la tenemos que, para poder disfrutarlo y vivirlo, tenemos que estar en ese regalo, en este presente. Bien. Entonces, ¿qué es el presente? Porque esto también es muy interesante. El presente no es solamente el presente del reloj. O sea, ahora no es solamente las 8:10, que también. No es la termodinámica del presente lo importante. Lo importante del presente es lo que merece ser atendido. Lo que en realidad es lo que estamos haciendo en ese momento, está sucediendo o estamos compartiendo. ¿Me explico? Es decir, si ahora a las 8:10 yo estoy hablando sobre cómo ayudarnos a nosotros mismos o compartiendo algo para evolucionar nuestra mente, lo que no tiene sentido, yo podría estar pensando en lo que voy a hacer luego, lo que hice ayer, pero no. ¿Qué es el presente real? ¿Qué es lo que merece ser atendido? ¿Qué es viveka? ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discriminación certera? Atender a lo que estamos compartiendo. Eso es el presente. ¿Vale? Cuando estoy trabajando en algo, además, aparte del discernimiento, se puede constatar, porque vosotros sabéis que cuando estáis haciendo un trabajo y realmente estáis muy concentrados, estáis muy en el presente, el trabajo, la acción fluye por sí misma. Generalmente sale mejor, es más fructífera, más armoniosa, etc. Es decir, la actitud presencial de la mente es básica, porque a partir de ahí hay una inteligencia que nos lleva al discernimiento. Esto es interesante, ¿vale? Entonces, el presente es lo que merece ser atendido a la hora que marca el reloj. Lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo o lo que está sucediendo. Si está sucediendo, imagínate que ahora hay un fenómeno, ¿no? Que es interesante porque tiene que ver con nuestra supervivencia o tiene que ser algo que tengo que aprender o lo que sea. Lo que no tiene sentido es que la mente se me vaya a qué me pongo mañana para la fiesta. En fin, una tontería. O cómo me voy a arreglar las uñas, o qué me dijo mi papá ayer sobre el dinero, no sé qué. ¿Me entendéis? ¿Qué es lo que nos suele pasar? Que nos vamos del presente totalmente. ¿Eh? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería enfocar hoy, ¿no? ¿En qué aspectos? Y además volvemos con cariño. O sea, viveka es discernimiento, es discriminación certera, y esa vuelta no es recriminándonos, que eso es muy importante y pasa mucho al principio de la meditación. Cuando empezamos a concentrar la mente y cerramos los ojos, es un horror
porque empezamos a tener un montón de pensamientos. Y entonces la persona que lleva la instrucción, nosotros mismos dice, vamos a seguir el movimiento de la respiración. Y al tercer movimiento de la respiración estamos en 300 cosas. Si pasa o no pasa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la instrucción? Por eso la base de la meditación es la amabilidad. Primero, me doy cuenta que me he despistado de mi intención, de mi motivación, de lo que yo quiero hacer, que es seguir la respiración, me doy cuenta y con amabilidad vuelvo al ritmo de la respiración. ¿Ves? Entonces, siempre hay, como decía el pájaro del Dharma, el ave del Dharma, la conciencia de lo que está sucediendo, la actitud presencial de la mente y el aspecto afectuoso, amable del comportamiento, de la actitud, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Con discernimiento, con viveka y con afectividad. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos hacer todos los días, porque eso nos va a tener ese juego, ¿no? Porque tomaros la meditación como un descubrimiento, como un juego. A ver hoy cuánto me despisto. A ver hoy cómo veo, cómo acepto mis emociones aflictivas. A ver hoy cómo están las sombras, cómo me marea el inconsciente. Vamos a ver, ¿no? Tomarlo con esa actitud de autoconocimiento, de descubrimiento, de evolución y mirarlo con empatía, con cariño y con generosidad, porque muchas veces estas cosas producen sufrimiento. Remover cosas muchas veces es duro, tanto física como emocionalmente. Dime. No, que quería un poco contar mi experiencia en el sentido de que yo soy una persona que es muy sociable y empática y tal, pero desde que vengo aquí, ¿no? Lo que he aprendido, yo era siempre para afuera, para los demás, para los demás, para los demás. Y hacia mí, o sea... Te olvidabas de ti Mi mismo. autocuidado, mi autocompasión, cero. Desde que vengo aquí, o sea, todo eso lo he aprendido y estoy mucho mejor. Y hago el desapego con el resto, porque Claro. era una dependencia, Esto les daba es. mucho, pero tenía una dependencia Claro, brutal. y que además Y ahora claro. he aprendido con todo esto. Y esa dependencia también te produce, que tú lo habrás vivido, la culpa. Estamos acostumbrados a que o estás continuamente pendiente de los demás o eres un antipático. Y entonces, como eres un antipático, un antisociable, pues ya la culpa o no sé qué, o el miedo de que no te reconozcan. No, es que esa unión de viveka y la compasión te lleva a la otra palabra mágica. ¿Cuál es? Equilibrio. Tú estás equilibrado, estás centrado cognitiva y afectuosamente. Entonces, ¿sabes? No lo sabes tú. Es que la propia vida te lleva. Es que la gran cosa que tiene esto del viveka, del discernimiento, es que tiene inteligencia propia. La conciencia es muy superior a nosotros y nos lleva sin que nosotros queramos. Es que uno de los grandes problemas que se llama el ego es que nos apropiamos de la acción, del fruto de la acción y pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Pero cuando somos nosotros, esa imagen que tenemos es que la liamos casi siempre. Y sin embargo, otra palabra muy interesante es la de fluir. Cuando fluimos con el presente, con la afectividad, hay una inteligencia que tiene que ver con otra palabra interesante, que es la intuición, que la inteligencia intuitiva toma el mando de la inteligencia intelectiva o racional y salen cosas diferentes. Entonces, esto es muy interesante. Hay que intentar sembrar, saber lo que estás haciendo y ese juego de sembrar, esa semilla, darle cariño y darle atención. En la atención te vas a saber si te estás pasando de agua o te estás pasando de abono. La tratas con cariño, pero no te pases de agua porque la ahoga. Un poquito ahí. Y entonces, y a lo mejor no eres tú, o sea, es esa inteligencia propia con la que tú has conectado, que también es muy interesante la palabra conectar, tú conectas con una inteligencia superior. Y esa inteligencia superior, tú fluyes con esa inteligencia. Y ahí es cuando pasan cosas interesantes. Y es cuando pasan cosas interesantes que tú adquieres otra cosa muy importante, que es confianza. Y por eso la práctica de la meditación ya no es un problema. Al revés, es una casi necesidad. Porque tú necesitas, como el móvil, al final te das cuenta que lo que necesitas es estar conectado, que no tienes batería. El sufrimiento es porque no tenemos batería. Pero cuando nos conectamos, que eso lo veremos la semana que viene, a la naturaleza, a la esencia de la vida y al universo en su consciencia, en sus energías, funcionan las cosas de forma diferente. Y no hace falta que diga, oye, mira qué listo soy, cuánto sé y qué bien lo hago todo. No, es que eso ni te preocupa.
ni te preocupa. Y lo que decía, lo que comentaba, muchas veces estamos tan exteriormente que es que no, ni nos conocemos ni sabemos cómo manejarnos. Y primero tendremos que aprender a manejarnos nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bueno, interesante esto. He hecho un poco del el preludio un poco amplio, pero es que es verdad que el tema, para dejarlo un poco más o menos cerrado, no cerrado, sino dentro de este mes que lo quería dedicar a la bondad y la compasión, vosotros muchos ya sabéis, porque durante muchos años hemos practicado todo esto, lo tenéis tanto en libros como en vídeos, en fin. Hay incluso el curso este de MSC, es muy famoso, pero bueno, ponerlo en común y que lo podamos compartir en un grupo de práctica mensual, pues también es interesante. ¿De acuerdo? Bien, repetir un poco esas tres prácticas: la bondad compasiva, tratarnos emocionalmente con cariño, acordar de nuestras sombras y tener una actitud presencial, ¿vale? Que es discernimiento y bondad compasiva. Y así podemos cultivar esos 4 aspectos, los 4 inconmensurables o el estado de la mente, ¿no? Que era la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, que hemos hablado poco de eso, pero es muy importante. Generalmente una cosa lleva a la otra, ¿eh? La ecuanimidad como equilibrio emocional, la alegría como el ego se ha diluido, esa imagen se ha ido apartando y ya surge una alegría casi sin causa, lo que llaman alegría sin causa. Dice, estoy bien, estoy contento y no sé por qué, es el contento interior, que viene del interior. No es un contento que viene de fuera, sino es un contento que surge de dentro, de esa conexión que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a la práctica, y luego comentamos unos minutos. Vamos a ver.